Unidad 34. En Kokomo, Indiana, un crimen inimaginable aterrorizó a los ciudadanos. Una joven desapareció, al parecer víctima de un secuestro. Tras varios días de búsqueda, un ex criminólogo del FBI redujo la lista de sospechosos a solo uno. Los agentes y detectives siguieron la pista por distintos estados, con la esperanza de hallar a la víctima antes de que fuese demasiado tarde. Gotas de sangre y un mosquitero roto fueron suficientes para advertir a las autoridades de Indiana. Secuestraron a una mujer de 21 años de su casa en una hermosa mañana de primavera. Parecía no tener enemigos. No había un móvil claro. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En un rapto, cada segundo cuenta. Este caso estaba plagado de pistas falsas y callejones sin salida, que retrasaban a los agentes en su intento de poder hallar a la víctima. Propósito maligno. Era el final de la primavera de 1998 en el condado de Howard, Indiana. La región rural norcentral ya resistía las primeras olas de calor de la estación. Las personas que no eran granjeros se quedaban en sus casas para evitar el calor. Diga. Anita Goldridge, de 21 años, era una de esas personas. ¿Puedes esperar un momento? Planeaba almorzar con sus abuelos y su novio antes de ir a cumplir su jornada de trabajo en una compañía de transporte. Su novio pasaría por ella cerca del mediodía. Debo colgar. Adiós. Pero Bien. nunca asistiría al almuerzo. Alrededor de las 12:30, su madre regresó a casa luego del trabajo. Se sorprendió al ver que el novio de su hija estaba fuera. ¿Qué haces aquí? El auto de Anita no estaba, pero ella no acostumbraba a faltar a sus citas o dejar la puerta del garaje abierta. Y no veo su auto. No. Además, No su está madre aquí. notó que el mosquitero de la cocina que daba al garaje había sido arrancado. Hace 45 ¿Tú minutos. no la viste en ningún momento? Tal vez un ladrón había ingresado en la propiedad. La puerta principal estaba abierta. ¡Anita! No estaba por ninguna parte. ¡Anita! ¡Anita! La señora Goldridge, en la cocina, divisó sangre sobre la mesa y en el suelo. ¡Oh, Dios mío! Hola, necesito ayuda. Llamó al 911. Steve Rogers, detective en jefe del condado de Howard, respondió a la llamada. Creo que ninguno de nosotros sabía en ese momento a qué nos estábamos enfrentando. Había circunstancias sospechosas. Todo nos indicaba que habían forzado la entrada y habían arrancado el mosquitero. Y la sangre hablaba de un hecho violento. Steve emitió un boletín de búsqueda para encontrar a Anita y su sedán azul y llamó a un equipo de forenses con médicos de la ciudad lindera de Kokomo. Los técnicos registraron la escena mientras la evidencia aún estaba fresca. Tomaron muestras de sangre, pero no podían determinar si eran de Anita sin una muestra de sangre de la joven desaparecida. Habían arrancado el mosquitero de la cocina. Los investigadores buscaban huellas dactilares. Nada de lo hallado arrojaba pistas firmes. Los detectives interrogaron a los padres de Anita para saber más sobre su hija. La describieron como una joven responsable, con un trabajo estable y que nunca cambiaba sus planes sin avisar. Teníamos a una joven desaparecida que era responsable y que nunca se iría de casa. La información que habíamos obtenido de testigos no indicaba ningún tipo de conflicto familiar que justificara la posibilidad de que Anita se fuera sin avisar.
Bien, necesito saber El que... detective interrogó al novio de Anita, con quien ella llevaba varios meses saliendo. Llegué aquí y... Dijo que llegó a la casa de Anita alrededor de las 11:45 y que esperó 45 minutos hasta que la madre de Anita llegó. Salir con amigos... El ir novio con de Anita estuvo con sus amigos hasta alrededor de las 11. 11:45. Háblame de ti, Anita, ¿cómo es su relación? Por lo tanto, no podían corroborarse 90 minutos de sus actividades. Espera, quédate aquí. Desconocía el paradero de Anita y accedió a ir al departamento de policía para que le realizaran más preguntas si era necesario. Los forenses examinaron la habitación de Anita. La señora Goldrich advirtió que la ropa de trabajo de Anita aún estaba allí. Habló con el supervisor de su hija, pero dijo que Anita aún no había llegado. 451-2345. El detective llamó nuevamente para verificar si había llegado. Su empleador nos dijo que ella iba a trabajar aún estando resfriada, trabajaba hasta cuando estaba enferma, era responsable y era muy extraño que ese día no se presentara a trabajar. La señora Goldrich dijo que la única cosa que faltaba de la habitación de Anita era una bata roja que ella bordó para su hija. Los forenses tomaron muestras del cabello del cepillo de Anita para comenzar el largo proceso de analizar su ADN. En el baño, Anita olvidó sus gafas y sus lentes de contacto. Si bien no podía conducir sin ellos, el auto y las llaves habían desaparecido. Creo que esto es algo muy extraño. Los padres de Anita descubrieron que la cama de ella no tenía el acolchado y que las sábanas estaban arrugadas. Los investigadores sospecharon que abusaron sexualmente de Anita allí. Bien, pueden salir. Gracias, eso es todo. Los forenses buscaron evidencia física en la habitación. Bien, Bien, tú Está quédate, bien. yo iré arriba. de acuerdo. Examinaron la cama con luz ultravioleta en búsqueda de rastros de semen sobre las sábanas y mantas. La ropa de cama estaba limpia. En el garaje, un detective encontró un rollo de cinta aislante. Había largas hebras de cabello similar a las de Anita adheridas a la cinta. La policía Miren. sospechó que utilizaron la cinta para amordazar a la víctima. Tiene cabello rojizo. Así es. Es de mi hija. Si era cierto, significaba que llevaron a Anita con vida. Un ayudante del comisario interrogó a un vecino que vivía frente a los Goldrich. Recordaba haber visto a un individuo frente a la casa esa mañana. Caminó hacia la puerta principal. Alrededor de las 10:30, el vecino vio a un hombre con un bolso azul que fue hacia la puerta principal. Al regresar a su casa media hora más tarde, ya no había nadie allí. No recordaba si el auto de Anita estaba en la puerta. Suponíamos que lo peor podía ser un secuestro, pero estábamos seguros de que había una persona desaparecida. Al menos necesitábamos preservar la escena del crimen para obtener todo tipo de evidencia. Y comenzaríamos con la segunda etapa de la investigación, es decir, que nos dedicaríamos a buscar aún más información sobre la víctima para intentar identificar a algún sospechoso del secuestro, si era lo que pasó. Luego de 24 horas y decenas de interrogatorios, nadie había visto a Anita ni a su auto. Los detectives interrogaron a un amigo del padre de Anita. No, en realidad no. Dijo que habló con Anita por teléfono la mañana en que desapareció. Verifique y asegúrese de que este es el número al que llamó. El registro de los Goldrich confirmó la ¿Puede llamada. contarme acerca de la llamada telefónica? El hombre dijo que llamó alrededor de las 10:30 y que pidió hablar con el padre de Anita. Hola. Anita dijo que su padre no estaba allí y que No estaba está aquí sola. ahora. Antes de poder tomar el recado, Anita le dijo que esperara. Alguien llamaba a la puerta. Cuando regresó, Anita solo dijo que debía colgar.
no mencionó quién golpeó a su puerta. Ahora los detectives sabían que Anita fue víctima de una mala jugada. Debo colgar, yo dije. Está bien. ¿Dijo quién golpeó a su puerta? Si se trataba de un secuestro, los investigadores supusieron que el malviviente se pondría en contacto con los Woolrich. Los forenses intervinieron el teléfono. Estarían preparados por si el secuestrador llamaba. Ahora los investigadores buscaban alguna persona que tuviera motivos para lastimar a Anita. No teníamos sospechosos directos, así que comenzamos a investigar a todos aquellos que tuvieron contacto con Anita en esos días. Los detectives interrogaron a los compañeros de trabajo de Anita. ¿Tenía algún problema en el trabajo? Dijeron que ella no tenía problemas con nadie. Estábamos bebiendo unos tragos luego del trabajo. Pero sí recordaban algo que sucedió unas semanas antes de que desapareciera. En un lugar donde los empleados iban para descansar, los compañeros de Anita vieron que un hombre se acercaba a ella. El hombre trabajaba en la misma compañía. Luego de beber varios tragos, comenzó a fastidiar a Anita. Demasiado, y no contigo, te agradezco. Anita era cortés, pero estaba fastidiada. Los testigos dijeron que el hombre se mostró disgustado cuando Anita lo rechazó. Él alardeaba y... También dijeron que el día que Anita desapareció, el hombre no se presentó a trabajar. Sabíamos que a Anita no le agradaba. Los detectives se presentaron en la casa del empleado para interrogarlo. Sí. Nos gustaría Dijo que su saber encuentro si con Anita en el restaurante solo fue un intercambio amistoso. Somos compañeros de trabajo. Dijo que la mañana en que Anita desapareció, él fue al trabajo para explicarle a su supervisor que necesitaba el día libre. Yo no hice nada. Quería arreglar Estuve su reparando mi auto. auto todo el día. ¿Acaso intenta esconderse? No El es así. supervisor confirmó su coartada. Perdón por interrumpirlo, pero estas preguntas son... Mientras el tiempo corría, los familiares y amigos de Anita colocaban avisos por la ciudad. ¿Podría colocar uno de estos en su ventana? Pedían cualquier información sobre ella o sobre su auto. De ella o de su auto. Además, contactaron a los medios para difundir la situación en Kokomo. Aún no sabemos nada. Los investigadores continuaban buscando sospechosos en la zona. Le pidieron al novio de Anita que se sometiera al detector de mentiras, ya que no podía corroborarse su paradero en la mañana en que Anita desapareció. La prueba consistía en dos preguntas: si estaba involucrado con la desaparición de Anita y si sabía dónde encontrarla. Que no a ambas preguntas, pero según el detector, mentía. Si bien la policía no tenía pruebas, aún sospechaba de él. Tras 2 días de búsqueda, los investigadores no sabían dónde encontrar a la joven desaparecida, y las posibilidades de hallarla con vida disminuían con cada día que pasaba. Los detectives hablaron con los amigos de Anita para averiguar más cosas. Detective Steve Rogers. La mayoría afirmaba que no sabía de nadie que quisiera lastimar a Anita, en especial su novio. ¿Tenía amigos, Anita? Una amiga que trabajó con Anita en un gimnasio 2 años atrás dijo que ella se llevaba bien con todos, incluso con personas difíciles. Ella recordaba a un socio del gimnasio que era vulgar con las mujeres. ¿Qué sucede? Victor Steele era considerado ofensivo por las mujeres. Qué hombre irrespetuoso. Vaya hombre. Sí. Dilo otra vez. Pero a él no le importaba. Steele fastidiaba a Anita Hola, de la ¿en misma qué lo forma. Dame tu teléfono. Mejor le doy una toalla. ¿Está bien? Pero según el detective Steve Rogers, ella siempre era amable cuando lo rechazaba. Creo que debe irse ahora. ¿Yo qué hice? Por favor. Anita siempre sabía perdonar. Trataba de ayudar a todos los socios e hizo un gran esfuerzo para llevarse bien con este individuo. La conducta de este hombre nunca cambió y finalmente lo expulsaron del gimnasio. La amiga de Anita recordaba que en esa época Victor Steele vivía en el condado de Howard. Los investigadores decidieron indagar sus antecedentes. Pudimos encontrar su nombre en el registro de agresores sexuales de Indiana y averiguamos que lo condenaron por secuestro en el condado de Monroe y que esto había ocurrido en el año 1984.
Aunque el detective Rogers no sabía si Steele había tenido contacto con Anita en los últimos 2 años, creía que él era el principal sospechoso. Para fundamentar su teoría, el detective le pidió ayuda al ex criminólogo del FBI, Steve McVeigh. Rogers tenía 3 o 4 posibles sospechosos. Él buscaba reducir el número de sospechosos y de esa manera enfocar el caso. Tenía recursos limitados y el tiempo se nos estaba acabando. Si nos enfocábamos, estaríamos un poco más cerca. El criminólogo estudió los informes de la escena del crimen y los antecedentes de los sospechosos. Se destacaba el expediente de Victor Steele, de 41 años. Las circunstancias en torno a la condena de Steele 15 años atrás se correspondían con las de la desaparición de Anita. En diciembre de 1984, Steele acechó a una mujer en una universidad de Indiana donde él estudiaba. Una noche, esperó a que su novio se fuera. Al igual que Anita lo hiciera, la joven lo rechazó repetidas veces. Sabiendo que se encontraba sola, Steele se acercó a la casa. Hola, ¿cómo estás? Apenas la joven abrió la puerta, Steele entró por la fuerza. Solo quiero hablar contigo, es todo. No quiero que estés aquí. Me trataste muy mal. No lo entiendo. Sacó un cuchillo de su bolso azul y amenazó con matarla si no accedía a tener relaciones con él. Tenía contacto con Anita. Vivía cerca de ella. Llevaba la misma mochila que utilizó aquella primera vez para llevar la cinta, los precintos plásticos y las otras herramientas que había utilizado en el crimen anterior. Eso es una característica muy distintiva. Luego de violarla, la obligó a caminar con él a punta de cuchillo. Le dijo que si no simulaba ser su novia, la apuñalaría. Cállate, silencio. El criminólogo notó que parte de la fantasía de Steele era sentir que él era su novio. Él quería que esta chica, su víctima, lo amara. Para él, no se trataba de una violación. Hoy, 15 años después, si fuera el mismo individuo, tendría la misma firma, pero intentaría algo un poco más sofisticado. Más importante aún, era que Steele no asesinó a su víctima. La liberó con la condición de que no avisara a la policía. Ella aceptó. Luego corrió hasta el teléfono más cercano y llamó al 911. Horas más tarde, arrestaron a Victor Steele. Creo que él recuerda lo acontecido en 1984 como un fracaso en el que no fue lo suficientemente cuidadoso al momento de adoctrinarla o conquistarla. Cuando la dejó ir, ella lo denunció y lo envió a prisión. Victor Steele pasó 8 años en prisión por secuestro y violación en primer grado. Victor Steele quería encontrar una mujer y lograr que ella lo ame. Si no lo lograba, si no funcionaba, en mi opinión, estaba preparado para asesinarla. Ámame o te asesino. Esa es una breve descripción de lo que sucedió, la descripción física. El criminólogo destacó la importancia de no revelar la investigación a Steele. Si el sospechoso sentía que la policía estaba tras él, era probable que asesinara a Anita y luego se suicidara. Michael Houseapple, el detective de Kokomo, trabajaría como agente secreto para localizar al sospechoso. Si queríamos encontrarlo, era necesario vigilar la casa en la que él vivió por última vez, la casa de su madre, ubicada en las afueras de nuestra ciudad, en el condado de Howard. 2 días y medio después de la desaparición de Anita, la policía colocó vigilancia frente a la residencia de Steele. Nadie entraba ni salía de la casa. Necesitaban encontrar la forma de averiguar qué sucedía dentro sin despertar sospechas. El auto estacionado en el frente podía ayudarlos a entrar. Observamos que había un vehículo en venta fuera de la casa. Era la oportunidad perfecta para establecer contacto sin arriesgar nuestra identidad, con la excusa de estar interesados en comprar el auto.
Fingiendo ser compradores, dos agentes secretos con micrófonos ocultos se prepararon para entrar en contacto con quien estuviera en la casa. Entraremos. No sabían si Steele o Anita estarían allí. Cada segundo que pasaba disminuía las posibilidades de hallar a Anita con vida. Entrar. En junio de 1998, los investigadores buscaban al violador condenado Victor Steele por el secuestro de una mujer de Indiana. 2 días y medio después de su desaparición, la policía montó vigilancia frente a la que fue su última residencia. Detectives encubiertos, fingiendo ser compradores de autos usados, planeaban entrar en contacto con el sospechoso de 41 años. Aunque cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de hallar a la víctima con vida, el detective de Kokomo, Michael Holsapple, creía que aún había esperanza. Un agresor sexual disfrutaría de un sentimiento de confianza en sí mismo al ver que escapó de la escena del crimen con su víctima. Para nosotros, los investigadores, eso era la posibilidad de que aún la mantuviera con vida. Con micrófonos ocultos para su seguridad, se acercaron a la casa sabiendo que pondrían a la víctima en peligro si Victor Steele descubría que sospechaban de él, según Steve McVeigh. Les dije a mis muchachos que deberían ser muy discretos en esta investigación, y aunque debíamos apresurarnos porque el tiempo se acababa, era fundamental que Víctor no sospechara absolutamente nada de lo que hacíamos. Si Víctor tenía una mínima duda de lo que sucedía, la asesinaría sin... Una anciana abrió la puerta. No, es de Dijo a mi los hijo. detectives encubiertos que el auto en venta pertenecía a su hijo Víctor. Los detectives le dijeron que querían comprarlo en ese mismo instante, y la anciana los invitó a pasar para discutir el valor y hablar sobre el vehículo. La madre dijo que su hijo se había mudado a Wisconsin hacía solo unas semanas. Sin el permiso de la anciana o sin una orden de registro, los detectives no podían buscar pistas en la casa. Creían que ella no estaba involucrada, pero tal vez alertaría a su hijo sobre la búsqueda. Él llamará. Además mencionó que su hijo aún no tenía teléfono en Wisconsin y que no podía contactarlo. No, él me llamará. Ella tenía que hablar con él antes de vender el auto. Él suele venir. Está bien. Los detectives le dijeron que estarían en contacto con ella y que deseaban hablar con el propietario. El criminólogo del FBI estaba seguro de que Victor Steele era el principal sospechoso. No podíamos descartarlo. De hecho, ese lugar al cual yo pensaba que llevaría a la víctima para pasar tiempo con ella podía estar en un área totalmente diferente, donde nadie lo conociera ni tampoco hallara la forma de encontrarlo. Es probable que él fuera a preparar ese lugar para luego secuestrarla sin que nadie, ni siquiera su madre, lo supiera. Los agentes secretos ya llevaban 24 horas de vigilancia, mientras que otros miembros del equipo recolectaban más información sobre Steele. Descubrieron que estaba desempleado y que tenía una camioneta roja, pero no pudieron averiguar su paradero. El estado de cuenta de su tarjeta de crédito mostró que había rentado una camioneta en Indiana pocos días antes del crimen. Los registros de la compañía mostraban que Steele realizó un viaje de ida y vuelta de 1.464 kilómetros. Los investigadores dividieron la distancia en dos y trazaron un círculo de 732 kilómetros alrededor de Kokomo, Indiana. Una de las ciudades que ese círculo cruzaba era La Crosse, Wisconsin. Los registros de su tarjeta de crédito también mostraban que compró combustible en una gasolinería el día que rentó la camioneta. Los detectives llamaron a la casa matriz para averiguar la ubicación de la gasolinería. Estaba cerca de La Crosse, Wisconsin. Notificaron al FBI que posiblemente Victor Steele salió de Indiana con la víctima. Le asignaron el caso al agente especial del FBI, David Fitzgerald, de Eau Claire, oficina de Wisconsin.
Les ofrecimos la posibilidad de incluir más agentes en la investigación en cualquier parte de Wisconsin si fuera necesario. Si el caso los conducía fuera de Wisconsin, con las diferentes redes que el FBI tiene en todo el país y con agentes preparados, podíamos asistirlos en la búsqueda. 6 días después de la desaparición de la joven de 21 años, Anita Woolridge, encontraron su sedán azul cerca de su casa, en una calle suburbana del condado de Howard, Indiana. Estaba a unos pocos kilómetros de la casa de Steele. Se encontraba abierto y con las llaves puestas. Los investigadores temían que el cuerpo de Anita estuviera en la cajuela del vehículo. Ella no estaba allí, pero encontraron su bata roja. Debajo de la bata localizaron evidencia que generaba esperanzas. Precintos plásticos. Este era un hecho muy importante para el criminólogo. Nos dijo que era probable que las presillas utilizadas para atarle los brazos y las piernas fueran cortadas para que saliera del vehículo. Era algo muy posible que estuviera viva al momento de sacarla de la cajuela. Los detectives no encontraron rastros de sangre, ni de semen, ni indicios de forcejeo en el auto. Tampoco hallaron huellas dactilares extrañas. Solo detectaron la huella de lo que parecía ser un codo en la ventanilla del conductor. Los forenses la conservarían con la esperanza de que perteneciera al sospechoso. El detective Rogers le preguntó al criminólogo si debían asignar parte de sus limitados recursos a la búsqueda en La Crosse, Wisconsin. Steve Rogers me preguntó si valía la pena enviar un grupo de agentes hacia Wisconsin para buscarla. Incluso teníamos el nombre de la ciudad en donde compró gasolina. Yo tenía mis dudas de que Anita pudiera encontrarse en esa ciudad. No estaba seguro de ello, pero carecíamos de otros datos. Un contingente de detectives de Indiana se dirigió a La Crosse, Wisconsin, donde pensaban que Steele tenía cautiva a Anita. Sin perder un minuto más, esa misma noche los investigadores se dividieron en varios equipos y buscaron la camioneta roja de Steele en las calles de La Crosse hasta las 4 de la mañana. Pero al no contar con una dirección o un área específica de búsqueda, no lograron hallarla. Una vez más, solicitaron la ayuda del criminólogo del FBI, Steve McVeigh, para incrementar sus posibilidades. Me preguntaron si para ese entonces la víctima estaría viva o muerta. Les dije que había una posibilidad de que estuviera con vida, si él sentía que la tenía bajo control. Y mientras no sospechara que estábamos tras él, entonces él podría quedarse con ella por mucho tiempo en un lugar seguro donde él realmente tuviera la situación bajo control. Los investigadores se aferraban a la esperanza de que una semana después de su desaparición, Anita aún estuviera con vida. ¿Recuerda? Hola, sí. Los agentes secretos con micrófonos ocultos regresaron a la casa de la madre de Steele en el condado de Howard, Indiana. Sé dónde vive ahora. Fingiendo ser compradores interesados en adquirir el auto en venta del sospechoso, los agentes esperaban que su madre les dijera el paradero de su hijo. El detective de Kokomo, Michael Houseapple, sabía lo que estaba en juego. El problema era que si nos descubrían en esta etapa de la investigación sobre Victor Steele, terminaríamos contribuyendo a la muerte de la víctima. Estaríamos poniendo en riesgo su vida. Era un riesgo que habría que correr. Su madre insistía en que no tenía el número telefónico de su hijo en Wisconsin. La Crosse, Wisconsin, 123. Pero sí tenía una dirección. El agente le repitió la dirección a su compañero para que también pudieran escucharla los detectives que se encontraban fuera de la casa. Se comunicaron de inmediato con el detective en jefe, Steve Rogers, en la oficina del FBI en La Crosse, Wisconsin. Capitán, tenemos la dirección. Mi gente se encontraba en las calles junto con el departamento de policía y el FBI de La Crosse. Yo tenía que transmitir esa información y les dije, ¿hay una calle llamada Clinton en La Crosse? Me miraron extrañados y luego dijeron, sí. Yo dije, ¿él está allí? El FBI y los detectives de La Crosse llegaron al lugar en cuestión de minutos. Identificaron la camioneta roja de Steele estacionada afuera.
Cuando el vehículo y la casa de Victor Steele ya se encontraban vigilados, solicité apoyo a las autoridades locales para que fueran a la corte local, al magistrado, y pidieran una orden para la residencia de la calle Clinton, y para la camioneta, y para el mismo Victor Steele. Hola. Soy el agente Fitzgerald del FBI. Mientras esperaban la orden, los agentes contactaron al propietario, quien vivía cerca de allí, para verificar si Steele rentó la casa. ¿Es su inquilino? Se confirmó que el sospechoso vivía allí. Así es, sí. Steele manifestó que quería convertir el lugar en una librería. El propietario les facilitó un bosquejo del interior de la casa. Esto acelerará la investigación. Hay una habitación atrás. Además, les dio una llave de la puerta principal. Aquí es. Fuera de la casa, los investigadores consultaban al criminólogo. Le preguntaron qué posibilidades había de que ella estuviese allí. McVeigh solo dijo que si Anita estaba allí, sería difícil rescatarla sana y salva. Debían decidir si ingresarían en la propiedad o si ese sería el lugar donde la tenía cautiva. Estaba seguro de que ella se encontraba en ese lugar, debía estar muy bien vigilada. Les dije que si ellos ingresaban en la propiedad mientras él estaba allí, la posibilidad de que la matara y luego se suicidara era de un 50%. Los investigadores no tenían forma de saber quién se encontraba dentro. Si esperaban a ingresar, podía ser demasiado tarde. Nuevamente nos encontrábamos decidiendo qué hacer, mientras el sonido de los segundos que pasaban retumbaba en nuestras mentes y corazones. ¿Qué debíamos hacer? ¿Entrar o no? ¿Debíamos esperar? ¿Debíamos colocar vigilancia, observar y esperar? ¿Debíamos ingresar en la propiedad? Tomamos la decisión cuando observamos que Victor Steele salía de la casa. Tras una semana de búsqueda, los investigadores veían al sospechoso por primera vez. Subió a su camioneta y se fue. El equipo de vigilancia solo lo seguía, ya que sería imprudente detenerlo para interrogarlo. Fue otro riesgo que decidimos correr. Y si Anita no se encontraba en la casa y él no decidía cooperar, Steele nunca regresaría al lugar en donde la tenía y nunca la encontraríamos con vida. Los agentes siguieron a Steele hasta un depósito de maderas. Un detective lo siguió hasta el interior. Steele parecía estar interesado en comprar tablones de madera. Observé que compraba madera. Era algo muy desalentador. Y decidí informar lo que veía al equipo de vigilancia. Era desalentador porque pensábamos, ¿para qué quiere la madera? ¿Para construir una caja? ¿Para hacer un ataúd? El detective informó a los demás investigadores. Observaron que Steele regresaba a su camioneta con la madera. Los investigadores lo seguían muy de cerca. Steele retomó el camino que emprendió desde la casa. Debían decidir pronto si correrían el riesgo de detenerlo sin saber hacia dónde se dirigía, ni en qué lugar tendría escondida a Anita. Si estaba con vida y se encontraba en otro lugar, Steele ya habría ido a su encuentro. Pero como no se dirigió desde su casa hacia otro lugar, sentíamos que si estaba viva, aún se encontraría allí, en esa residencia. Decidieron no dejarlo regresar a la propiedad. ¡Deténganlo, deténganlo! Un detective de la Cross
le solicitó a un agente uniformado que lo detuviera. Para Anita Goldrich, fue la diferencia entre vivir o morir. Ocho días después de que secuestraran a una mujer de 21 años de su casa en Indiana, el FBI y las autoridades locales detuvieron al principal sospechoso en La Crosse, Wisconsin. Suponían que Victor Steele escondía a Anita Goldrich en una casa cercana, pero no podían probar que estuviera allí o que se encontraba con vida. Sin pruebas suficientes para arrestarlo, una patrulla de La Crosse detuvo al conductor con el pretexto de un procedimiento de rutina. Luego, el FBI se acercó. Necesitamos su ayuda. Sí, ¿qué ocurre? El agente especial, David Fitzgerald, le preguntó al sospechoso si cooperaría con la investigación. No estaba arrestado y tampoco quería que sintiera eso. En ese momento no tenía un motivo firme para detener al señor Steele y solo quería conversar con él. Steele aceptó cooperar y acompañó a los agentes hasta la oficina del FBI. Dijo que no sabía nada sobre la desaparición de Anita Goldrich y mintió sobre el lugar en donde se hospedaba. Steele dijo que pensó que los agentes del orden público lo detuvieron porque no se registró como agresor sexual en el estado de Wisconsin y afirmó que se encontraba en Wisconsin solo por unos días y que dormía en su camioneta. En la casa de Steele, los investigadores se preparaban para ingresar. Entrarían cuando obtuvieran la orden de registro firmada por el juez. Fue una larga espera para el detective Michael Hosapple. El momento de la investigación de mayor ansiedad fue cuando hubo que esperar la llegada de la orden de registro que provenía desde el centro de comando. Teníamos a Steele, ya no era una amenaza para nadie, pero no sabíamos en qué condiciones se encontraba Anita en ese momento. La orden llegó. Los agentes utilizaron la llave que les dio el propietario. Fueron muy cautelosos porque podía haber bombas trampa. ¡Anita! ¡Es la policía! Los agentes revisaron las habitaciones y el sótano, anunciando su presencia. ¡Anita! ¡FBI! En la habitación trasera, los agentes advirtieron un gran armario de metal sobre el suelo. Las puertas estaban atoradas con el mango de una escoba rota y un cuchillo. No nos podíamos comunicar verbalmente. En ese momento nos comunicábamos por señas. Obviamente no queríamos ser víctimas de una bomba trampa. Intentábamos no alterar la evidencia, pero debíamos abrir el armario. Los miembros del equipo sospechaban que, viva o muerta, Anita podría encontrarse allí. No hallaron dispositivos extraños adheridos al armario, ni oyeron sonido alguno desde el interior. Con cuidado, retiraron la obstrucción. ¿Anita? Sí. Luego de 8 días, sí, Anita estaba viva. No podía creer que al final acabaría. Cuando abrieron el armario vi a 5 o 6 agentes de la policía. Pensé, llévenme a casa. Anita Woolrich les dijo a sus salvadores que si bien no estaba amordazada, Víctor la obligaba a permanecer callada. Me dijo que haría ruidos falsos y que si pedía ayuda iba a matarme. Así que cuando la policía entró en la casa, aún tenía miedo de gritar porque pensé que todo era un truco para ponerme a prueba. Arrestaron a Victor Steele por secuestro y abuso Tiene sexual. derecho a un abogado ya que esté presente durante el interrogatorio. Permaneció inmutable. Víctor no sentía remordimientos por lo que había hecho. Si tenía algún tipo de remordimiento era simplemente porque lo habían atrapado. En el gimnasio en donde trabajo. Anita comió muy poco durante su secuestro. Comió por primera vez
mientras explicaba por todo lo que había pasado. Nos pedía que hiciéramos cosas ridículas. Nos pedía muchas toallas. Victor Steele golpeó a su puerta alrededor de las 10:30. Lo reconocía del gimnasio y lo invitó a pasar. Él le dijo que estuvo ejercitándose con su bicicleta y le pidió pasar a beber un poco de agua. No me extrañó que golpeara mi puerta. Sabía que él usaba mucho su bicicleta y hacía mucho calor ese día. Y entonces no lo dudé, le daría un vaso de agua y luego él continuaría su camino. Anita le dijo que esperara mientras limpiaba la sangre sobre la mesa de la cocina, donde ella se había cortado minutos antes. Cuando le dio la espalda, Steele sacó un arma de electrochoque de su bolso. No sabía qué sucedía, todo fue muy rápido. Me estaba atacando. Comencé a gritar aunque sabía que nadie iba a escucharme, porque las ventanas estaban cerradas y el aire encendido. Cuando él me dio en el estómago, no logré controlar mis piernas, no pude mantenerme en pie. Steele se disfrazó con ropa de mujer para salir de la casa. Primero tomó el acolchado y luego la bata para cubrir sus muñecas atadas. Entra aquí. Procuró sacarla por la ventana de la cocina, pero pensó que sería más fácil que caminar hasta el auto. La encerró en la cajuela. Antes de dirigirse a Wisconsin, la llevó a la casa de su madre, donde la violó. Siempre pensé que preferiría estar muerta antes de que me violen, pero luego pensé que iba a sobrevivir. Pensaba, lograré salir adelante, lo haré todo lo que pueda. No moriré así. No dejaré a mis padres con preguntas sin responder. ¿Comprendes? ¡Entra allí! En La Crosse, Wisconsin, Steele le mostró el armario de metal que sería su nuevo hogar. Amenazó con matarla si intentaba huir. Ni siquiera lo intentes. Anita le decía que no escaparía, pero Steele no confiaba en ella. Te lo advierto. Tomaré este palo y te daré Colocó una golpiza. moneda sobre el armario que le indicaría si había intentado escapar. No soportaba estar encerrada de esa forma, pero al menos sabía que allí no podía tocarme. Era horrible cada vez que él abría el armario porque sabía que jugaría conmigo, que abusaría de mí o tendría que verlo. Anita regresó a su casa, donde la esperaba una cálida bienvenida. Victor Steele se presentó a sí mismo en el juicio de enero de 1999. Lo condenaron a cadena perpetua sin libertad condicional en la penitenciaría de Beaumont, Texas, Estados Unidos. Pienso que mis metas en la vida cambiaron. Nunca pensé en trabajar para las fuerzas de seguridad y ahora quiero hacerlo para poder ayudar a otras personas. Y ese es mi objetivo. Quiero que las personas como él no estén en libertad. Mis metas cambiaron desde que pasó todo esto. Esta experiencia que le cambió la vida destrozaría a cualquiera. Pero Anita Woolridge la superó gracias a su fuerte personalidad y a su fe. Ahora desea convertirse algún día en agente del FBI para ayudar a otros, así como la ayudaron a ella.